Hola, bienvenidos a esta sesión. ¿Sabes cuál es la relación maestro y escuela? Acompáñanos a recorrer este camino en el que estudiaremos la evolución que ésta ha tenido a lo largo de la historia y la postura de pedagogos ilustres versus contemporáneos, analizando las semejanzas y diferencias de su pensamiento respecto a este tema. En nuestro primer round, analizaremos las posturas de Joan Pestalozzi versus Peter Senge. Desde el punto de vista del maestro, encontramos que los dos coinciden en que este no solo debe ser un transmisor de conocimientos, sino que debe buscar la autonomía del estudiante para que sean una obra de ellos mismos. El maestro entonces se debe convertir en un motivante para el estudiante. Por otra parte, Pestalozzi comprendió que el método y sus componentes no debían ser más que instrumentos que se limitan al fin de producir algo. Este pedagogo invitaba a que la enseñanza debe salirse de su proceso mecánico y dejar su arraigo al método en sí mismo. Senge, por su parte, concibió al maestro como un administrador del currículo. Habla de la poca comunicación entre los docentes y de la inexistencia de la transversalidad en el proceso de la enseñanza. Respecto a la escuela, los dos pensadores coinciden en que ésta se debe considerar como un espacio de libertad autónoma para conseguir una educación integral de los estudiantes. La escuela no es el único lugar para aprender. En cuanto a sus diferencias, Pestalozzi se identifica con la premisa de saber hacer y habla de la importancia de involucrar a los niños de bajos recursos al trabajo agrícola en favor de una educación que funcione al servicio del mundo. Peter Senge, por otro lado, realiza un análisis de la escuela desde la era industrial hasta nuestros días y afirma que ésta se encuentra ligada a la demanda pública. Introduce el concepto de rendimiento de los estudiantes en pruebas estandarizadas y afirma que los resultados dependen de presupuestos y posiciones. Round 2. Encontraremos las posturas de Paulo Freire versus Alberto Martínez Boom. Estos dos pedagogos conciben al maestro como un sujeto democrático y dialéctico, como una figura pública que piensa y moviliza su práctica pedagógica y tiene identidad intelectual. Adicionalmente, posee cualidades como humildad para escuchar las perspectivas sin sentir que la suya es superior y amorosidad para apreciar la vocación, siendo consciente de las políticas educativas que denigran la profesión. En cuanto a las diferencias, Freire considera que la enseñanza exige la existencia de quien enseña y quien aprende. Afirma entonces que no puede existir maestro sin estudiante ni estudiante sin maestro. Por su parte, Martínez Boom considera que la función docente actual ya no reclama un lugar privilegiado de autoridad magisterial, sino que lleva al educador a una labor motivacional de sus estudiantes con el propósito de inculcarles el logro de sus propios autoaprendizajes. Respecto a la escuela, los pedagogos consideran que ésta debe ofrecer al educando instrumentos con los cuales pueda atender situaciones problemas de la vida real, que le advierta de los peligros actuales para que, consciente de ellos, pueda tomar las herramientas y la formación para proponer cambios, que pueda generar su propia identidad intelectual y que proponga soluciones precisas para no dejarse llevar por la adversidad. En cuanto a los aspectos en los cuales difieren, Freire indica que la escuela debe ser un dispositivo que le permita al educando convertirse en sujeto de su propio destino y habla de la importancia de la participación de la familia en debates sobre educación. Por su parte, Martínez Boom considera que el aprendizaje articula la educación con la empresa y se convierte en un factor importante para preparar a los estudiantes al mundo laboral de acuerdo con los requerimientos del mercado. Y por último, nuestro round 3. Tenemos a María Montessori versus Thomas Popkiewicz.
Los pedagogos concuerdan en que el maestro es considerado como mediador y guía. Afirman que en su labor debe ser considerado como un sujeto ético-político, pues es quien decide a través del plan de elección qué y cómo enseñar, teniendo en cuenta diferentes métodos de enseñanza y su propia experiencia. En cuanto a las diferencias, Montessori considera que el maestro debe retirarse del centro del proceso educativo y operar desde su periferia, observando de manera científica e intuitiva para descubrir nuevas posibilidades y necesidades. Por otra parte, Popkewitz considera que el maestro es un objeto que administra y es administrado, es decir, es quien administra lo que va a enseñar y cómo lo va a enseñar. Respecto a la escuela, las semejanzas encontradas hacen referencia a que estas son entornos de aprendizaje especialmente adaptados para los niños, donde pueden crecer y desarrollarse con su sentido individual y mediante la interacción con el medio ambiente, el entendimiento de las desigualdades y el compromiso del respeto por las mismas. En cuanto a sus diferencias de pensamiento, encontramos que Montessori concibe la escuela como el lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrolla a través de un trabajo libre con material didáctico especializado. Popkewitz, por su parte, califica la escuela como el lugar que permite realizar críticas frente a los discursos pedagógicos, hegemónicos y divisores de la diversidad cultural. De lo anterior, podemos concluir entonces que el maestro es un actor importante en el proceso de enseñanza, ya que a partir de las observaciones de su entorno y el de sus estudiantes, pone en práctica discursos teórico-prácticos, moviliza sus saberes pedagógicos y desarrolla un pensamiento investigador que le permita generar su propia identidad intelectual. Por su parte, la escuela actual está pensada como un lugar para ser. Es una simbología de progreso económico que se enfoca hacia una sociedad contemporánea, lista para atender los retos del futuro sin dejar de lado su esencia forjadora de valores y de principios para la vida. Este fue un breve recuento para entender la relación existente entre el maestro y la escuela. Esperamos que haya disfrutado este camino tanto como nosotros. Hasta la próxima.